Muy buenos días para los que me ven no sé dónde. Gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. No olviden a los que me ven en YouTube, suscribirse en YouTube y a los que me ven a través de Facebook, suscribirse a la cuenta, porque eso nos permite viralizar las reflexiones que hacemos. Ayer hablé sobre libertad de expresión. Hay un elemento que está ligado a libertad de expresión que es libertad de conciencia. La libertad de conciencia, que costó mucho trabajo a través de la historia lograrla, implica que cada ser humano tiene derecho a tener su propia conciencia. Aun cuando tú estés en desacuerdo con esa persona, aun cuando tú creas que esa persona está equivocada, la persona tiene derecho a desarrollar su propia conciencia. Eso implica que en el contexto de la tolerancia positiva, porque hay una tolerancia negativa, en el contexto de la tolerancia positiva es decir que está dentro de derechos, está dentro de límites. En ese contexto, nosotros tenemos que aprender a respetar la conciencia de otra persona, siempre y cuando la conciencia de otra persona no vaya en contra de derechos, o vaya en contra de la justicia, o no vaya en contra de límites que yo tengo. Alguien puede creer en conciencia que no está mal tener relaciones sexuales con un niño, tal como en algunas partes, incluso hay un país que está pidiendo, o hay gente de ese país que está pidiendo que se le quite la calidad penal o el perseguir a personas que tienen relaciones sexuales con niños, porque ellos consideran que es un problema de conciencia. Yo ahí creo que no, porque estamos yendo dentro de una perspectiva que tiene que ver con el derecho, con la justicia, con los valores, con principios y con la libertad que tiene un niño de poder elegir si quiere o no vivir una relación de ese estilo. Y es difícil que un niño pueda consentir relaciones sexuales consensuadas precisamente porque es niño. Ahora, la libertad de conciencia, que normalmente se lo aplica a religión, se lo aplica en diferentes ámbitos. Yo creo, por ejemplo, por conciencia, en la eutanasia pasiva. No creo en la eutanasia activa, pero sí en la eutanasia pasiva. Es decir, no intervenir en personas que están en situación terminal para mantenerlos artificialmente vivos, pero sí permitir que la vida fluya y dar solo cuidados paliativos para que la persona no sufra. Eso es eutanasia pasiva y lo creo por conciencia y porque tuve el dolor de ver sufrir a mi hermano de cáncer y lo vi morir de cáncer. Creo, por ejemplo, en política. Soy un férreo oponente de las concepciones de izquierda. Me parece que las ideas de izquierda, además de estar madrugadas y estar obsoletas, generalmente atentan contra algunos derechos fundamentales, como el derecho de opinión y el derecho de conciencia. Ejemplo es países como Venezuela, como Cuba, Rusia, Bielorrusia, algunos sectores de Hungría, etcétera, etcétera, y ustedes lo han visto a través de la historia, como en función del bien común o en función de la tiranía de la mayoría, como lo solían llamar algunos, terminamos anulando la conciencia de las personas. En Rusia, por ejemplo, están prohibido el ejercicio libre del grupo religioso de los testigos de Jehová. Yo no creo en las doctrinas de los testigos de Jehová, pero creo que tienen todo el derecho a enseñar sus doctrinas, absolutamente, y a vivir su religión en el contexto que ellos quieran, siempre y cuando nos atengamos a derecho y nos atengamos a justicia. Y Rusia simplemente se lo ha impedido. De hecho, en Rusia son enviados a la cárcel quienes se atreven a decir que son testigos de Jehová.
Y eso me parece que es atentar contra la libertad de conciencia. Así que este es un tema complejo. No es tan difícil cuando entendemos que toda persona, todo individuo tiene derecho a tener conciencia y tiene derecho en su libertad a elegir qué creer. Si cree en la política de la izquierda, en realidad yo no creo en la política de izquierda, ni tampoco creo en la política de la ultraderecha, creo más bien en, en el centro, en buscar equilibrios donde podamos entrar en cuestiones más bien libertarias, porque yo defiendo la libertad humana, la libertad de ejercer dominio sobre ti mismo sin permitir que ningún elemento coercione tu libertad, y eso incluye al Estado. Y evidentemente ahí entro en conflicto con la izquierda extrema y con la derecha extrema. Creo más bien en puntos de equilibrio donde la libertad sea respetada, porque la libertad es un bien fundamental de los seres humanos. La libertad de conciencia implica creer lo que uno quiera, siempre y cuando tu creencia no vaya en contra del derecho y la justicia. Porque así como tú tienes derecho a tener tu propia conciencia, otras personas también tienen derecho a su propia conciencia. Si tú quieres que tu conciencia sea respetada, es básico respetar la conciencia de otros. Eh, eh, Víctor Frank, en su libro Existencialismo y Psicoanálisis, o Psicoanálisis y Existencialismo, es al revés, Psicoanálisis y Existencialismo, dice en una sección que a él le molesta la estatua de la libertad. Y cuando uno lo lee así, da la impresión que este hombre se está oponiendo a la libertad. No, lo que él sugiere a continuación es, así como en la costa atlántica existe una estatua de la libertad, en la costa del Pacífico debería existir una estatua de la responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad generalmente lleva al libertinaje, y tiene toda la razón. Es decir, eres libre de tener conciencia, sí, pero tu libertad, que es un derecho, conlleva un deber, y el deber es respetar la conciencia del otro. Respetar la conciencia del otro siempre y cuando, insisto, no atente contra el derecho y la justicia. Tienes derecho a respetar la conciencia de los seres humanos, así como esperas que respeten tu conciencia, el deber tuyo es respetar la conciencia de otros. La conciencia implica tener ideas religiosas, ideas políticas, ideas sobre salud, ideas sobre convivencia, lo que sea, pero que implique siempre actuar en libertad. La libertad de conciencia no es un cheque en blanco que te autoriza a cualquier acción. No, la libertad de conciencia tiene límites, y el límite de la libertad de conciencia siempre es el derecho del otro y la justicia. Yo digo, si actuamos en derecho y en justicia no nos vamos a equivocar. Ahora, y esto tiene un contrapeso, porque si vemos las leyes que hay en Venezuela, que son leyes dictadas por individuos maléficos, o en Cuba, o en Rusia, donde el derecho a la opinión está vedado, donde el derecho a la conciencia está vedado, etcétera, entramos en un conflicto. Ahí es de derecho, pero es un derecho no universal, un derecho distorsionado, un derecho que no va en justicia, porque no es justo que tu libertad de conciencia sea anulada simplemente porque a un grupo de personas se le ocurrió que tú no tenías derecho a tener conciencia porque el Estado está por sobre tu conciencia. Eso no, eso es inaceptable. Porque eso simplemente va en contra del principio universal del derecho a la conciencia, que te cabe a ti como individuo, como persona humana. Todos tenemos derecho a la libertad de conciencia. Nadie tiene derecho a hacer conciencia de otro. Y termino simplemente diciéndole a los padres que tampoco tienen derecho a hacer conciencia de sus hijos. Los padres estamos llamados para guiar, para orientar, pero quienes tienen que elegir el proyecto de vida que quieran vivir son los hijos.
no los padres. Ese discursito, tienes que hacer lo que yo te digo porque soy tu padre, soy tu madre, tiene límites. Eso se lo puede decir a un niño menor de 7 años, que está en proceso. Pero a medida que crecen tenemos que persuadirlos, no disuadirlos. Y tenemos que aceptar que si son inteligentes, elegirán su propio camino. Algunos junto a nosotros y otros apartados de nosotros. Ha sido un gusto de saludarles. Nos vemos en una próxima reflexión.